escucha bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, Conmigo es con la doctora que han estado trabajando en Mexicali, ¿verdad? Y que a lo mejor nada más ven las notas desde hace casi un año y medio. Entonces, mucho gusto al resto de médicos que no conozco, ¿verdad? Sí sé que es un poquito difícil estando en el hospital, ¿verdad? En área de especialidades, poder tener contacto con ustedes, pero pues ahorita es un buen momento para saludarlos y que me conocieran, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta plática. Ya está por terminar el día y entiendo que a lo mejor ya estén muy cansados, agotados, quieran ir a descansar, relajarse un poquito, ¿verdad? Porque pues siempre es válido, ¿verdad? Y pues mi tema es, no todo es artritis, manifestaciones extraarticulares de las conectivopatías, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente piensa, ¿verdad?, que por tener artritis reumatoide, lo único que está inflamado viene siendo sus articulaciones. Y ese es un grave error, ¿verdad? Ya lo hablamos un poquito previamente. Hay inflamación a nivel de otros órganos y debemos de controlar esa inflamación. A mí me llegan muchos pacientes y me dicen, doctora, ¿cuál es la diferencia de que mi vecina esté tomando diclofenaco y yo esté tomando metotrexate? Si a lo mejor el metotrexate me puede hacer hasta más daño. Ahí empieza el error en creer eso, ¿verdad? Pero continúa el error y es cuando se le debe decir al paciente, ¿verdad? Si tú tomas diclofenaco, a lo mejor solamente te va a ayudar para quitar el dolor un 30, un 40%, ¿verdad? Y solamente te va a quitar el dolor y a lo mejor un poquito de la inflamación. Pero todas estas moléculas inflamatorias que están a nivel articular y en el resto de los órganos no las logramos controlar hasta que no iniciamos con algún fármaco modificador de la enfermedad, como metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el grave mito que tienen los pacientes que piensan que nada más eso de ahí va a estar afectado y en realidad, pues sí, la artritis reumatoide es una de las enfermedades sistémicas más comunes después de la osteoartritis y por eso tomo ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar aquí. Y básicamente aquí pues no tengo ningún conflicto de interés. Las imágenes que tomé, ¿verdad? Porque está bastante dinámica la presentación, son imágenes ilustrativas que podemos encontrar. Getty Images, Adams, Elsevier, ¿verdad? Que pueden estar en Google. Y se me hizo más relevante ponerles entonces las bibliografías de lo que les voy a platicar, por si les interesa leer un poquito más a fondo de esto. ¿Ok? Y primero que nada, por el título de la presentación, ¿cuáles son las conectivopatías? Pues son las enfermedades del tejido conectivo, ¿verdad? Y normalmente tienden a afectar estas 7 enfermedades que tenemos aquí mencionadas, que viene siendo la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la miopatía, la enfermedad mixta del tejido conectivo, y las vasculitis. Me parece que mis presentaciones también van a estar un poquito cortadas, no sé si se pueda modificar eso. Ahora sí que entrar en lo que viene siendo cada una de estas, pues sería otro tema completamente distinto y no acabaríamos nunca. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de las manifestaciones. Les voy a ir diciendo en dónde es más común poderlas encontrar, ¿verdad? Y más que nada, aquí el chiste es que cuando ustedes vean estas características, puedan sospechar que a lo mejor, junto con algunos otros padecimientos, el paciente pueda presentar una enfermedad autoinmune o que a lo mejor su enfermedad autoinmune ya diagnosticada está a lo mejor en actividad de su enfermedad como tal, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Ahora sí, factores de riesgo para desarrollar manifestaciones extraarticulares. Cada conectivopatía que mencioné ahorita tiene factores de riesgo específicos, ¿verdad? Pero por lo general va a influir el sexo. Sabemos que las enfermedades reumáticas tienden a afectar más a mujeres, pero cuando se llegan a presentar en hombres tienden a ser más agresivas, lamentablemente, ¿verdad? Y tenemos que la edad de presentación también va a influir mucho. En algunos pacientes, en algunas enfermedades, es peor que se presente desde una edad temprana, en otros es al revés. La positividad de anticuerpos, hablando de artritis reumatoide, el hecho de tener factor reumatoide positivo y antipéptido citrulinado,
te hace más propenso a tener una enfermedad más agresiva y que otros aparatos estén afectados. Reactantes de inflamación persistentemente altos, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular es lo que más pedimos. Nos hablan de actividad de la enfermedad y esto nos hace que entonces otros órganos estén afectados. Y el tiempo que tardó en iniciar el tratamiento. Aquí se los pongo subrayado, ¿verdad? Porque esto es súper importante para ustedes, poder lograr identificar estas manifestaciones en los pacientes. Y nosotros hablamos que el paciente tiene una ventana terapéutica. Normalmente la ventana terapéutica es de 6 meses a 1 año desde que iniciaron los síntomas. Si un paciente no lo envían dentro de ese rango, quiere decir que puede el paciente presentar una mejor respuesta al tratamiento, ¿verdad? O una respuesta muchísimo más rápida. Entonces, algo importante para ustedes que tienen el primer contacto con los pacientes y que no los puedan referir antes. Afortunadamente, ¿verdad? El diferimiento me parece que no está muy prolongado en todas las clínicas. En el caso de hospital, estamos hablando que nos lo mandan un jueves o un viernes y ya lo tenemos en consulta el lunes, el martes. Entonces, no hay diferimiento para la consulta de reumatología, afortunadamente, en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, importancia de identificarlas. Disminuye, el no hacerlo va a disminuir la capacidad física del paciente, va a influir en su salud mental y obviamente va a disminuir la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Y aumenta los costos directos e indirectos, ¿verdad? Tanto para la institución, tanto para la familia del paciente y las adecuaciones que se deben de hacer en casa, que todas esas cosas sabemos no las cubre el hospital como tal, ¿verdad? O la institución. Y en sí, la carga social de la enfermedad, no nada más para el paciente, sino para sus familiares. Muy bien. Hablando de los órganos más afectados en las conectivopatías, tenemos lo que viene siendo piel, ojo, corazón, riñón y pulmón. ¿Okay? Tenemos otros órganos que también pueden estar afectados, como el sistema nervioso central, pero a lo mejor ahí ciertas características como las neuropatías también se pueden derivar mucho por otras enfermedades crónicas, como vienen siendo a lo mejor la diabetes, ¿verdad? Entonces no voy a entrar mucho en eso porque tenemos otras enfermedades que son más prevalentes y sí pueden dar esa sintomatología. Entonces vamos a la que puede ser a lo mejor un poco más patognomónica de nuestras enfermedades. En cuanto a manifestaciones mucocutáneas, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo el famoso eritema malar, que también le llamamos eritema en alas de mariposa, ¿verdad? El eritema malar eh, necesitamos que respete lo que viene siendo los surcos nasogenianos, ¿verdad? Para poder decir que es un eritema malar como tal. Llegan pacientes que tienen lo que se le conoce como un flush, ¿verdad? Que viene siendo un enrojecimiento de mejillas, puente nasal, frente, y muchas veces hasta el cuello, ¿verdad? Y pueden ser derivado a otras causas. Hay que investigar en esos pacientes, por ejemplo, a qué se dedican, si pasan mucho tiempo en el sol, qué medicamentos están tomando, ¿verdad? Si fuman, si consumen bebidas alcohólicas, porque sabemos que todo eso puede ser predisponente para tener una vasodilatación, ¿verdad? Entonces hay que averiguar todo eso para poder descartar si en realidad algo más influye con este eritema que puede presentar el paciente. Y recordar que si no está respetando el surco nasogeniano, ¿verdad? Entonces ahí sí no lo consideramos eritema malar. Y puede ser nada más algo superficial, conforme puede formarse inclusive una placa bastante gruesa en la cara del paciente, ¿verdad? Y muchas veces se relaciona con la actividad de la enfermedad como tal. Tenemos lo que viene siendo la fotosensibilidad. Vamos a ver que en áreas muy expuestas el paciente sale al sol y a lo mejor se van a poner completamente rojizos como si fueran camaroncitos, muchísimo más rápido que otros pacientes que no presentan estas enfermedades, ¿verdad? Y esto siempre va a ser pues en áreas fotoexpuestas. Y normalmente en donde encontramos estas dos manifestaciones vienen siendo en el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Hay que decirles a los pacientes que utilicen sus filtros solares, ¿verdad?
desde que despiertan, se lavan su cara o se meten a bañar y salgan, porque creen los pacientes todavía que lo que viene siendo luz blanca, luz del celular, luz de computadora, inclusive televisión, no les va a afectar y sabemos que todo este tipo de luz sí puede llegar a ocasionar afección y puede llegar a hacer que su actividad, que su enfermedad se active como tal, ¿verdad? Entonces, muy importante recalcarle eso a los pacientes cuando los estamos viendo con estas manifestaciones y sabemos que ya tienen un lupus como tal. Otra de las manifestaciones comunes en las conectivopatías, y este sí es muy inespecífico, viene siendo el fenómeno de Raynaud, ¿ok? Lo podemos encontrar en cualquiera de las 7 que mencioné, pero es más característica de lo que viene siendo la esclerosis sistémica, ¿ok? El fenómeno de Raynaud ahora sí que se tiene, ¿verdad? Un origen por vasoespasmo vascular, ¿verdad? Y entonces, al interrumpirse el flujo sanguíneo, el paciente puede pasar por 3 fases la coloración de sus manos, ¿ok? Inclusive la de sus pies también. Y van a pasar por una fase que es blanco, azul, que no se alcanza a ver tanto ahorita con las luces, ¿verdad? Y posteriormente rojo. Puede pasar por las 3 fases o simplemente pasar de una a otra, ¿verdad? Sin previo aviso, ¿ok? Pacientes que presentan fenómeno de Raynaud puede ser primario, normalmente le decimos primario, pacientes que son mujeres, sí, muy jóvenes, que tienen anticuerpos antinucleares negativos, ¿verdad? Y sobre todo se asocia a lo que viene siendo la exposición al frío. Y con la edad tiende a desaparecer. Y le llamamos obviamente secundario a aquel que está relacionado a una enfermedad sistémica, ¿verdad? Siguiendo con la parte de esclerosis sistémica, ¿verdad? Iniciamos con esta parte del fenómeno de Raynaud, pero se puede poner un poquito violento si no lo llegamos a controlar adecuadamente. Y cuando hablamos de violento, me refiero a que podemos encontrar, ¿verdad?, que estos pacientes pueden llegar a tener inclusive necrosis digital si no se da el tratamiento adecuado. Inclusive llegan a autoamputarse, ¿verdad? Y cuando no es tan severo, podemos tener entonces a lo mejor algo de lesiones como las que vemos aquí en este pulpejo o estas de acá que les llamamos mordedura de rata, ¿ok? Y esto es común en el paciente con esclerosis sistémica. ¿A qué nos puede llevar? Pues tenemos aquí la imagen, ¿verdad?, de un personaje o una persona que yo creo que todos estamos familiares con él, somos, ahora sí que conocemos de él, ¿verdad?, que es el rey Carlos. Y pues esta imagen se hizo un poco viral, o mucho viral, más bien, hace un año, cuando subió a lo que viene siendo el trono, ¿verdad? Porque estaba este de aquí y cuando estaba siendo coronado, que se veían sus deditos un poquito inflamados, ¿verdad? Y normalmente nosotros conocemos esto como puffy fingers o dedos en salchicha, ¿verdad? Y esto ocurre en lo que viene siendo en esclerosis sistémica. De hecho, es una de las manifestaciones iniciales junto con el fenómeno de Raynaud. Y nosotros sabemos que entre más tiempo estén los deditos así de aumentados de tamaño, la verdad es que tiene mejor pronóstico el paciente y va a tardar más en tener una afección a nivel visceral. ¿Ok? Entonces podemos encontrar esto que es como tal los puffy fingers. Luego tenemos otras lesiones que son características de lo que viene siendo la dermatomiositis. La dermatomiositis como tal es esta enfermedad que va a afectar la musculatura proximal del paciente y que además va a tener lesiones dermatológicas. Las lesiones dermatológicas en sí, ¿verdad? Viene siendo como tal la calcinosis, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo el eritema de Gotron, que viene siendo aquí en los nudillos, se ponen bastante eritematosos, ¿verdad? Y tenemos lo que viene siendo también el eritema en heliotropo, que se coloca también tal cual el eritema, ¿verdad?, alrededor del área periorbital. Si vemos estas lesiones y si vemos que un paciente tiene dificultad para levantarse de una silla, de poder colgar ropa, ¿verdad?, que tiene dificultad para pasar alimentos o inclusive
para respirar. Ahora sí que son poquitos rojos, inclusive no es ni siquiera para mandarlo a la mejor a reumatología, es para mandarlo a urgencias, ¿verdad? Por acá tenemos, ¿verdad? Lo que viene siendo ojo, boca y genitales secos, que normalmente esta triada nos da lo que viene siendo el síndrome Zika, que compone lo que viene siendo la enfermedad de Sjögren, ¿verdad? Y esta enfermedad de Sjögren normalmente el paciente va a llegar, casi nunca les va a decir de primera instancia esta parte de aquí, ¿verdad? Genital seco. Va a llegar y va a decir que tiene sensación de enrojecimiento, se le ponen muy rojitos sus ojos, tiene a lo mejor también la sensación de arenilla, de algún cuerpo extraño en ojo, mmm, y nos va a decir también que la parte de la boca, ¿verdad? Siente que se le seca muy rápido, que no puede mantener una conversación sin estar tomando agua de manera constante, ¿verdad? Y ya una vez que les preguntamos un poquito más si hay algo de dispareunia o molestias para tener relaciones, nos dice el paciente que sí, sí lo llega a tener, ¿verdad? Y eso nos está hablando de un síndrome de Sjögren o un síndrome seco como tal, que la enfermedad puede llegar a tener otras manifestaciones en otros órganos. Es por eso que no podemos quedarnos nada más con estas gotitas lubricantes a nivel de los ojos o con con alguna saliva artificial para poder ayudar a ese paciente, ¿verdad? El tratamiento no es nada más tópico, sino también ver cómo se encuentran el resto de los órganos. Muy bien. Para la parte cardiovascular, sabemos que puede estar afectado el corazón de distintas formas, pero razón principal a lo mejor por la que puedan acudir a su consulta es porque a lo mejor sientan dolor o molestia, ¿verdad? Al momento en donde se llegan a agachar, que son signos comunes de una pericarditis, que a lo mejor auscultamos y escuchamos un roce pericárdico, ¿verdad? Y normalmente la pericarditis, a lo que más podemos asociarlo, viene siendo al lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? En otras enfermedades podemos encontrar como la AR, ¿verdad? O las miopatías, la parte isquémica, la esclerosis sistémica, la hipertensión arterial pulmonar y en las vasculitis común, aneurismas o estenosis, pero normalmente no van a ir con ustedes como médicos de primer contacto por ese tipo de sintomatología, pero sí a lo mejor por un dolor que les lleva molestando 2 o 3 días, ¿verdad? A nivel de tórax y que nos deciden irse a urgencias porque a lo mejor pues no es tan incapacitante en ese momento. Hay que pedirle unas rayos X, checar, ¿verdad? Si hay líquido ahí a ese nivel y considerarlo como tal. Si no hubo algo que desencadenara esto, ¿verdad? Y el paciente no está diagnosticado a lo mejor con un lupus, averiguar las causas y ver si a lo mejor tiene algo de estas manifestaciones para cumplir criterios y decir si es un lupus como tal. Y si ya tiene diagnosticado el lupus, pues definitivamente es ahora sí que urgencias, hablar con el reumatólogo y ver tratamiento para poder disminuir esto porque seguramente tiene actividad de la enfermedad en ese momento, ¿verdad? En cuanto a pulmón, ya que estamos por la parte de la serositis y por la parte del lupus, vamos a pasar a lo que viene siendo el derrame pleural, ¿verdad? Que el paciente les va a llegar con dolor en pared torácica, algo simulando a lo mejor una costocondritis o una pleuritis, ¿verdad? Y entonces también hay que checar origen. Normalmente sabemos que el derrame pleural que estamos buscando en una enfermedad autoinmune no va a estar relacionado a ninguna infección, ¿verdad? Y que va a derramar, va a tener líquido que va a ser exudativo. Y normalmente cuando se estudia tiene bajas cantidades de glucosa y niveles de complemento como tal, ¿verdad? Entonces, esta es otra razón por las cuales puede llegar el paciente con ustedes, porque esté un poquito disneico, con algo de tos, y entonces igual placa de tórax hay que solicitarla y hay que ver si se puede relacionar a lo mejor con actividad de la enfermedad o si hay algún proceso infeccioso previo para que haya sucedido. Sobre todo uno que estemos viendo así, ¿verdad? Que sea bilateral. De eso tenemos ahora sí que la causa más común de afección pulmonar en conectivopatías, que viene siendo la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿verdad? O lo abreviamos y comúnmente le
decimos EPID. Estas enfermedades pulmonares difusas van a afectar el 70% de de los pacientes que tienen una conectivopatía. Normalmente lo vamos a ver, sobre todo en pacientes que tienen artritis reumatoide, esclerosis sistémica, miopatías o la enfermedad mixta del tejido conectivo. Es raro, pero sí lo podemos ver a lo mejor en vasculitis, lo podemos ver en espondiloartropatías, ¿verdad? Pero es muchísimo más común en estas cuatro, ¿verdad? Sobre todo la parte de la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide, ¿ok? Existen 5 subtipos de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Yo aquí les puse solamente 2. Igual las imágenes a lo mejor no se van a alcanzar a ver muy bien, pero bueno, tenemos aquí la primera, que está la neumopatía intersticial no específica. Y normalmente lo que nosotros vemos en el área subpleural, ¿verdad? Es imagen de un vidrio deslustrado. Aquí tenemos otra característica, es la neumopatía intersticial usual y podemos encontrar que se ve el pulmón como si fuera en panal de abejas por la fibrosis que llega a presentar, ¿verdad? Y ahora sí que esta de aquí solamente la podemos diagnosticar o más bien corroborar con lo que viene siendo una tomografía de alta resolución con una espirometría, ¿verdad? Pedir rayos X, a menos que esté muy avanzada, no la vamos a encontrar, pero si llega un paciente a la consulta de ustedes y les dice que ya tiene el antecedente de presentar una conectivopatía como tal, ¿verdad? Y ya lleva a lo mejor unas semanas, unos meses que se exacerba la tos, que hay dificultad respiratoria, ¿verdad? Podemos sospechar definitivamente de esto de aquí, porque sabemos que están afectados el 70% de estos pacientes. Ahorita es así como que un tema muy importante para la parte de reumatología y neumología, porque tiene muy mal pronóstico si no se detecta a tiempo y si no se trata a tiempo. ¿Okay? En la parte renal, ¿verdad? Lo más común que nosotros podemos llegar a ver, o lo que nos puede llegar a referir al paciente, es que está haciendo una orina espumosa que parece cerveza, lo más común, ¿verdad? La orina va a estar bastante espumosa, va a tener una capita gruesa, ¿verdad? Y normalmente, pues las enfermedades, la enfermedad que se relaciona, que tiene más proteinuria, ¿verdad? Viene siendo el lupus, ¿ok? Una vez más. Y entonces nosotros vamos a ver que en el examen general de orina nos van a decir que sí hay proteínas como tal y nosotros esperamos, ¿verdad? Queremos la normalidad en todos estos pacientes y queremos que tengan tan siquiera ya una vez diagnosticado el lupus, que su proteinuria sea inferior a 500 miligramos en 24 horas, ¿verdad? Eso diríamos que el paciente está en control. Por encima de eso, hay algunos nefrólogos que les da el rango que no lleguen hasta el gramo, pero no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que sea medio gramo al día. Y pues más bien lo ideal sería que no lo tuvieran, pero lamentablemente sí se puede encontrar bastante afectado lo que viene siendo el riñón, ¿verdad? Pueden haber otras causas de proteinuria, claro que sí, no tiene que ser nada más la parte de las conectivopatías o el lupus, ¿verdad? Hay, hay 3 causas, una de ellas viene siendo por overflow, que viene siendo muchas proteínas las que consumimos, afección tubular, ¿verdad? Y la afección glomerular, que ya se encuentra ahora sí que las barreras del intersticio completamente barridas y las proteínas se encuentran en su forma de escape, ¿verdad? Y sabemos que también puede estar asociado a medicamentos o algunas otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo la diabetes. Entonces hay que investigar todas esas causas también. Y vamos a, ahora sí que terminar un poquito en lo que vienen siendo otras manifestaciones de enfermedades reumáticas que no precisamente son conectivopatías, pero son muy características y sí es razón para derivar al paciente inmediatamente para su valoración. Una de ellas viene siendo la uveitis, ¿verdad? Que existen más de 30 enfermedades que pueden dar uveitis, ¿verdad? Primeras de ellas son infecciosas, otras de ellas van a ser sistémicas y otras pueden ser inmunitarias, pero solamente estar limitadas al ojo sin tener manifestaciones en algún otro órgano. Y puede afectar lo que viene siendo la cámara anterior
media o posterior. Esto es algo muy importante que ocupamos que nos diga el oftalmólogo, ¿verdad? Porque normalmente cuando afecta la cámara anterior, sabemos que puede estar muy relacionado a lo que viene siendo las espondiloartropatías. Dentro del grupo de las espondiloartropatías tenemos la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica, la artropatía relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal y lo que viene siendo la artritis reactiva. ¿Okay? Entonces hay que checar y es muy importante que los oftalmólogos nos digan exactamente a qué nivel está la uveitis para poder entonces correlacionarlo. Pero el paciente va a llegar con ustedes y les va a decir que llevan a lo mejor un par de horas o un par de días con mucho dolor a nivel ocular y que traen mucha inflamación, eritema, ¿verdad? Y les es imposible inclusive hasta palparse el ojo. ¿Ok? Comúnmente es unilateral, pero también puede pasar de un ojo a otro, ¿verdad? Y puede ser limitada, tener un solo episodio, ¿verdad? 3 días, una semana y no volverse a presentar otro hasta a lo mejor 3, 6 meses, un año después. O puede estar ocurriendo a lo mejor cada 2, cada 3 semanas y entonces hay que investigar esto, ¿verdad? Esta misma inflamación puede hacer que entonces haya una pérdida de la vista del paciente y obviamente no vamos a querer comprometer eso. Así que sí es importante medir la severidad, sobre todo porque habría que llamar al oftalmólogo para que fuera la parte de urgencia. Sabemos si lo referimos, ¿verdad? O pedimos una interconsulta con oftalmología. Ese es uno de los servicios que también tiene un diferimiento muy, muy largo. Entonces, de aquí a que lo vean, seguramente el paciente ya resolvió por sí solo o por otro lado este episodio, ¿verdad? Y en realidad no se pudo evaluar en ese momento. Luego tenemos la parte del síndrome antifosfolípidos, ¿verdad? Que en sí el síndrome se caracteriza por tres cosas. Se caracteriza, ¿verdad? Porque hay el antecedente de trombosis, puede ser a nivel de extremidades o a nivel de cualquier órgano. La paciente puede tener, la paciente puede tener lo que vienen siendo antecedentes de pérdidas gestacionales y va a tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, ¿verdad? Pero también podemos encontrar otras manifestaciones cutáneas que se le conoce como lívido reticularis y en sí forman ahora sí como si fuera también un panal, ¿verdad? Los vasos y puede ocurrir tanto en la parte anterior de los brazos y también en la parte de las piernas, ¿verdad? Y en sí esta es una de las causas que muchas veces tenemos alguna paciente que nos dice que ha tenido el antecedente de 2 o 3 abortos y nadie le ha dicho por qué, ¿verdad? Y de repente ya la tenemos allá en urgencias y nos hablan porque tiene entonces el antecedente de las pérdidas gestacionales, hizo un EBC, ¿verdad? O alguna trombosis y entonces es, híjole, ¿cómo no lo pudimos pescar antes, verdad? Es una de las principales razones, ahora sí que pérdidas gestacionales. Entonces, sí es algo que lo podemos evitar a que llegue a ser una trombosis y una complicación mayor si llegamos a solicitar estos anticuerpos de forma temprana, ¿verdad? Y por último, la parte de la fiebre, ¿verdad? Eh, Fiebre, ahora sí que al igual que el resto de los pacientes, primera cosa que hay que descartar, ya sea con enfermedad reumática preestablecida o no, hay que descartar si se trata de una infección, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque normalmente en pacientes con enfermedad autoinmune, paciente que llegue a presentar fiebre va a tener una mayor morbimortalidad, ¿ok? Y también recordar que en el caso de lupus, el 50% de las veces, ¿verdad?, que llega a presentar el paciente fiebre, va a ser por actividad de la enfermedad, pero de todas maneras hay que ver las causas más comunes, ¿verdad? Y la sintomatología que haya traído el paciente previamente. Entonces, esto sería algo para estudiarse y no dejarse pasar. Y también algo muy importante, decirle al paciente cuántos días llevas con fiebre y de cuánto ha sido, porque muchas veces llega el paciente con la frase común de me he sentido caliente por dentro y es así como que, ¿y eso qué es, verdad? No traen una temperatura cuantificada como tal. Entonces, sí es asegurarnos que se trate como tal de una fiebre y descartar que sea una infección. Entonces, bueno, ¿qué hacer si nos encontramos estas manifestaciones? Si el paciente ya tiene enfermedad reumática diagnosticada, ¿verdad?
hay que ver exactamente, ¿verdad? Regresar a su expediente y ver las notas anteriores y ver qué está sucediendo, si ha tenido un apego adecuado a su tratamiento o si no lo ha tenido, ¿verdad? Porque esto puede ser una causa a lo mejor de que esté llegando a presentar estas manifestaciones extraarticulares. Normalmente, ¿qué hacemos? Si el paciente no ha tenido buen apego, es exigirles que lo tenga y ya posteriormente volver a vigilar en un par de semanas y decirles, ¿sabes algo? A pesar de esto, se mantienen estas manifestaciones, hay que subir inmunosupresores o hay que agregar medicamentos. Y normalmente hacemos eso, ¿verdad? Si ya tiene una enfermedad diagnosticada. Y ahora, si llega a tener el paciente alguna de estas manifestaciones, ustedes saben que como reumatólogos nos enfocamos en criterios clasificatorios para cada una de estas enfermedades. Y dentro de estos criterios clasificatorios están lo que vienen siendo las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Los laboratorios y anticuerpos, estudios de imagen, tiempo de evolución. Pero para todo esto y cada una de estas enfermedades tenemos anticuerpos específicos que a lo mejor ustedes van a decir, híjola, y para tal enfermedad, ¿cuál puedo solicitar? O más sencillo aún, me van a decir, doctora, tenemos bloqueado ese anticuerpo, nosotros no lo podemos pedir. Entonces, en caso de que el paciente, ¿verdad? Veamos que tiene ahora sí criterios para decir, bueno, es mujer, es joven, ¿verdad? Y tiene una, dos o tres de estas manifestaciones, pues lo ideal es primero, ¿verdad? Poderlo referir adecuadamente al médico internista que le dé su valoración, que pueda pedir entonces los estudios de imagen que hagan falta y los anticuerpos para que puedan llegar con nosotros. ¿Y por qué les digo previo a medicina interna antes que nosotros si nuestro diferimiento es tan corto? Bueno, una cosa es que lleguen con nosotros de primera vez, pero las consultas subsecuentes, el diferimiento está muchísimo más largo. Entonces, si a nosotros nos los mandan directamente sin estos estudios, ¿verdad? Estamos hablando que vamos a ver quizás al paciente hasta dentro de 4 meses, hasta dentro de 3 meses y no vamos a poderle dar el tratamiento como tal. Con medicina interna pueden llegar rápido, solicitar esos laboratorios y en lo que lo mande el internista, ¿verdad? Nosotros ya podemos valorarlo de una manera integral, ¿verdad? Y llegar a su diagnóstico. ¿Ok? Pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues invitarlos, ¿verdad? Gracias. A seguir trabajando juntos para que estos pacientes tengan un mejor pronóstico en su calidad de vida, ¿verdad?